Aquí con el gusto de verlos para completar la segunda parte de este tema número 2 de lípidos eh, y abordar los conceptos de los lípidos insaponificables después de haber cubierto la primera parte. Bien, dentro de los lípidos insaponificables, pues estos son los principales que vamos a encontrar: los esteroles, los tocoferoles, los retinoides y carotenoides. Eh, para ponernos en contexto, recordemos cuáles son los lípidos saponificables. Su característica es que al hidrolizarse en condiciones alcalinas, ¿sí?, se liberan ácidos grasos libres. Y como aquí lo dice, las condiciones de hidrólisis son normalmente alcalinas. Y entonces estos ácidos grasos que se liberan quedan como las sales alcalinas de los ácidos que funcionan como emulsificantes muy efectivos. Y el concepto de saponificación, como ya lo habíamos visto previamente, significa hacer jabón. Y las sales de ácidos grasos pues son el componente activo del jabón. Y recordemos, los principales lípidos saponificables que ya vimos en la primera parte de esta presentación son los triacilgliceroles, los ésteres de glicerol, las ceras, fosfolípidos y esfingolípidos. Y esta es la reacción básica de saponificación. Un triacilglicerol que reacciona con una base, hidróxido de sodio, tratamiento térmico preferentemente, hace que el enlace éster, produce que el enlace éster se hidrolice, libera ácidos grasos que están en la sal sódica y el glicerol libre. Y esto es lo que funciona como jabón, los ácidos grasos liberados. Entonces, ¿cuáles serán los lípidos insaponificables? Pues aquellos que no sufren una hidrólisis al ser tratados térmicamente en condiciones alcalinas y no liberan ácidos grasos libres. Entonces, dentro de estos se incluyen, como ya lo dijimos, a los hidrocarburos, a los esteroles y sus derivados, los tocoferoles, carotenos y terpenoides. Veamos cómo anda el contenido de lípidos insaponificables en distintas grasas. Pues por lo general no es tan alto. Vemos desde aceite de soya, girasol, el cacao, cacahuate, aceite de oliva, de palma, de colza, manteca de cerdo. Vemos que, con excepción de la shea, que es una palma que se da mucho en África y en Asia, la mayor parte de los otros productos, su contenido de insaponificables es relativamente bajo, menos de 1%, ¿no? Abordemos el primer grupo de insaponificables, que son los hidrocarburos, y algunos alimentos pueden contener pequeñas cantidades de hidrocarburos y se generan en el metabolismo normal de los seres vivos. Este es un ejemplo: el escualeno es el más simple, es un triterpeno lineal, es un hidrocarburo ramificado y se encuentra en el aceite de oliva y de maíz en pequeñas cantidades, pero es el hidrocarburo principal que está ahí presente. Se forma no nada más en estos aceites, sino en distintos tejidos vegetales y animales durante la síntesis de los esteroles. Es la estructura básica que lleva a la formación de esteroles. Otros productos de tipo hidrocarburos son los alquilbencenos, que se detectan en pequeñas cantidades en distintos aceites vegetales. Veamos ahora el segundo grupo de insaponificables. Son los esteroles y sus derivados. Veamos primero cuál es la nomenclatura y la estructura de estos esteroles. Después veremos los esteroles en los alimentos de origen animal, esencialmente el colesterol y la vitamina D. Y después los de las grasas vegetales, dentro de los cuales tenemos los desmetilesteroles y dimetilesteroles. ¿Cuál es la estructura básica de los esteroles? Son 4 anillos que se fusionan, que tienen esta estructura, y su nombre es C reducido o abreviado es CPPF, ciclopentano per hidrofenantreno.
Es una cadena hidrocarbonada, esencialmente, con un grupo hidroxilo, y los dos esteroles más representativos es el colesterol, que solo está presente en los animales, y el fitoesterol, que es propio de los vegetales. Veamos la estructura básica del colesterol. Como dijimos, son 3 anillos ABC de 6 átomos de carbono y uno D que es casi plano, de 5 átomos. La unión que hay entre el anillo A y B y C y D están en trans. El grupo hidroxilo que está en el carbono 3 siempre se encuentra aquí presente. Y tenemos átomos de hidrógeno en el carbono 8, en el carbono 9, está el 9, el 14 y el 17. Tenemos dos grupos metilos en C10. ¿Dónde está? ¿Dónde está el C10? Aquí. Claro que el metilo que está aquí. Y C18. C13, perdón. Y lo que los va a diferenciar esencialmente es la cadena hidrocarbonada que sale del carbono 17 de este anillo y que se va a diferenciar y que va a ser distinta en sustituciones, en insaturaciones, y es la que nos va a identificar a los distintos tipos de colesterol. Y en esta tabla vemos el contenido de colesterol en distintos alimentos de origen animal. Aquí tenemos grupos de alimentos lácteos de origen lácteo, carnes, embutidos y vísceras, pescados y mariscos, aves y huevo. Y lo tenemos distribuido de acuerdo al contenido de colesterol. Aquí alimentos con muy alto contenido de colesterol, con un contenido alto y aquí un contenido moderado. Dentro de los lácteos, pues aquí tenemos a la mantequilla con 220 miligramos por 100 gramos, y de los de contenido moderado, pues puede estar hasta el helado de crema o la leche entera con 13 miligramos por 100 gramos. Encontramos definitivamente en distintos productos cárnicos, embutidos y vísceras, niveles superiores o una gran cantidad de alimentos con contenidos por arriba de 100 miligramos por 100 gramos, como los sesos, el paté de hígado, el hígado mismo, el chicharrón, y no obstante puede haber salchichas con bajo contenido de colesterol, o el lomo, carne magra, chamberete o escalopas, ¿no? En los pescados, por lo general, tienen bajo contenido de colesterol, con excepción de algunos mariscos. En las aves, también su contenido de colesterol es más bajo, y una excepción es el huevo, que sí tiene 1.5 gramos por cada 100 gramos de producto. Esencialmente estamos hablando de la yema. Mientras el huevo entero pues son 500 miligramos. ¿Cuáles son los principales esteroles en los alimentos de origen animal? Aquí tenemos, bueno, repetimos aquí algunos de los datos que tenemos del contenido de colesterol de los alimentos, donde vemos que hay alimentos con alto contenido y bajo contenido de colesterol, y aquí tenemos algunos de los más importantes. El colesterol debemos de tener en cuenta que es los derivados del colesterol más bien, que son los ácidos biliares en particular, son muy importantes en el metabolismo de los lípidos. Son los compuestos que son capaces de emulsionar los lípidos neutros que vienen en los triacilgliceroles esencialmente, que vienen en nuestra alimentación, los emulsionan a través de las interacciones con esta parte hidrofóbica de la molécula. En el caso es el ácido cólico que viene en la bilis, con el carboxilo que está aquí, estos 3 hidroxilos permiten que se emulsionen los lípidos y que puedan ser absorbidos hacia el interior del torrente sanguíneo. Este es un derivado del ácido cólico, el ácido taurocólico y el ácido glicocólico, que también tiene distintos poderes emulsionantes. Recordando nuevamente la estructura básica de los colesteroles, también
no nada más como emulsificantes, son importantes en nuestra nutrición. También es la base de la vitamina D, que tiene una gran importancia en, en lo que es la salud ósea y la respuesta inmune de, em, pues del organismo, ¿no? La vitamina D es un derivado del colesterol. Aquí está la estructura básica del colesterol y tiene el mismo núcleo, nada más que el anillo B está fracturado y tiene otros grupos funcionales. Y aquí vemos, hay diferentes formas de la vitamina D. La primera transformación que sufre a partir del colesterol es el 7-dehidrocolesterol, que se acumula en la piel y que con la ayuda de la luz solar y del calor se transforma en la vitamina D3, que es la forma activa de la vitamina D. Si no hay calor, no se genera la vitamina D3, se generarán algunos de los otros intermediarios que no tienen actividad. Ahora veamos el contenido de colesteroles en distintas grasas de origen vegetal. Aquí vemos desde el aceite, semillas de algodón, en el cacahuate, maíz, colza, aceite de oliva, soya y manteca de cacao. Vemos que su fracción, la contenido de colesteroles no es tan alto, es muy bajo, ¿no? Menos de 1%. Esta es la cantidad total de esteroles. Pero dentro de estos vemos cómo se reparten. Aquí sí hay una gran variación. Por ejemplo, los más abundantes es el citoesterol. Dentro de estos esteroles de origen vegetal son los que predominan, ¿verdad? El campesterol también, en algunos de ellos, y el estigmesterol no tanto. Pero vamos a ver que el estigmesterol, tanto el campesterol como el estigmesterol son muy importantes en términos de la, eh, las posibilidades de identificar adulteraciones, en particular con esta grasa que es tan importante, esta fuente de lípidos que es tan importante y tan cara, que es la manteca de cacao. Bueno, del fitoesterol se van a derivar muchos esteroles que tienen pues mucha similitud entre ellos. Pero como lo decíamos previamente, se van a utilizar en su concentración, en su proporción, para determinar la autenticidad o adulteración de esencialmente de la manteca de cacao, ¿no? Y en particular la relación entre estigmesterol y campesterol, que en el caso de la manteca de cacao es un valor particularmente alto, y si disminuye indica que hay adulteración. Por ejemplo, en la manteca de cacao la relación entre estigmesterol y campesterol es alrededor de 3, digamos, entre 2,8 y 3,5, mientras que en la manteca de Borneo pues baja a 0,5, en el aceite de coco 1,5, en el aceite hidrogeno de cacahuate 0,72. Entonces, intentos para adulterar la manteca de cacao, que es la fuente de grasa más cara que hay para la industria alimentaria, con cualquier otro tipo de fuente va a hacer que disminuya este cociente y va a ser un indicador de una adulteración. ¿En qué se diferencian las estructuras realmente en las cadenas laterales, como lo habíamos dicho antes? Esta es la cadena lateral del colesterol. La cadena del campesterol tiene una diferencia, que aquí hay un doble enlace entre el carbono, entre este carbono de la cadena lateral, ¿sí? Y una ramificación. Este es el campesterol, y el estigmesterol, la diferencia también es mínima. Aquí hay un grupo metilo adicional en el caso del estigmesterol. Hay otros derivados del estigmesterol, como el delta 7, que también se diferencian esencialmente en la cadena lateral. El delta 7 abenesterol también, la diferencia radica sobre la cadena lateral del colesterol. Son diferencias mínimas, pero que analíticamente
las podemos determinar y nos permiten ver adulteraciones. Aquí tenemos algunos ejemplos de metilesteroles que se caracterizan porque el grupo metilo en el carbono 1 están muy distribuidos en los vegetales y los principales son, por ejemplo, este es uno de ellos, es el 4-alfa 14-alfa dimetil, 24-metilen 5-alfa colesterol, 8-en 3-beta-ol, ¿no? El cicloartenol es otro de estos derivados, el ácido oleánico propio del aceite de la oliva, y todos estos son metilesteroles que tienen un metilo aquí en el grupo 4, 14, aquí también en el grupo 4, también en el 14, y así se van diferenciando. Bien, ahora vamos a ver a continuación a los tocoferoles, en donde dentro de los que se encuentra la vitamina E. Bien, dentro de los tocoferoles hay una variación sobre la estructura básica del tocoferol en términos de los sustituyentes que están sobre este anillo que es el cromano, esencialmente aquí. Los grupos metilenos sobre la cadena lateral, esos no cambian, lo que puede cambiar son las insaturaciones. Y dependiendo de las insaturaciones, estaremos hablando de tocoferoles o tocotrienoles. Todos estos compuestos están agrupados dentro de la vitamina E. Y el isómero más común es el alfa-tocoferol donde tenemos las tres posiciones, ¿sí?, del anillo del cromano con grupos metilo. Son importantes antioxidantes en los aceites vegetales y en para el ser humano, precisamente porque tienen este grupo hidroxilo aquí, este que vemos aquí, que es altamente reactivo, muy fácilmente se disocia el hidrógeno y puede estabilizar radicales libres, y el radical que aquí se genera puede ser estabilizado muy fácilmente por este anillo con tres insaturaciones. Entonces, el alfa-tocoferol es la molécula que aquí tenemos enfrente, y dependiendo de dónde y cuántas insaturaciones tenga, tendremos el beta-tocoferol, gamma y delta-tocoferol. Bueno, entonces, primero vamos a ver la diferencia entre los tocoferoles y los tocotrienoles. La diferencia esencialmente radica en que los tocotrienoles están insaturados y podemos tener tanto alfa tocoferol como alfa tocotrienol. Y aquí está indicado en dónde están la sustitución en el anillo de cromano, donde tenemos los metilos, en la posición 5, 7 y 8, o para el alfa, para el beta en el 5 y en el 8, el gamma 7 y 8, estos dos, y el delta nada más en el 8. Tendríamos ahí metilos. Aquí vemos algunos ejemplos de la cantidad de tocoferoles y tocotrienoles presentes en distintos tipos de aceites, de maíz, de algodón, de palma, colza, girasol, trigo. Y vemos que el más abundante realmente es el alfa-tocoferol, en la mayor parte de ellos, en términos de miligramos por 100 gramos de producto. El germen de trigo tiene una alta cantidad de todos ellos. Vemos que también el beta-tocoferol es muy abundante. Y después el alfa-tocotrienol, sería el el gamma-tocoferol sería el otro tocoferol abundante en estos aceites, y el delta-tocoferol. Aquí una relación del tocoferol total en distintos productos derivados del chocolate, de la grasa de cocoa, en términos de su contenido de tocoferol, tiene un alto contenido de tocoferol, y la presencia
de alfa-tocoferol, que es en estos tocoferoles totales. Antes de avanzar, vamos a ver la estructura de la vitamina A, que son los retinoides, que es otro grupo de lípidos insaponificables, muy importante para la salud visual, entre otras cosas. La vitamina A es un grupo de compuestos insaturados que tienen un anillo de beta-ionona que está unido a un grupo retinilo, que es esta cadena isoprenoide. El retinol es el más conocido. Tiene aquí termina con un grupo alcohol. Es muy importante en el transporte y en la reproducción, pero también tenemos los derivados, que es el retinal, cuando el aldehído está en lugar del alcohol. El alcohol está oxidado al aldehído, muy importante para la visión. Y el ácido retinoico, cuando el alcohol está oxidado a un paso más hacia el grupo carboxilo. Y es muy importante en la diferenciación de epitelios y en la transcripción de genes. Estos retinoides son muy importantes en la síntesis de los carotenoides, que serán el siguiente grupo que veremos, en la provitamina A, que es el beta-caroteno, que contiene dos grupos retinilo conectados y presenta la máxima actividad de provitamina A. Bueno, entonces llegamos ya a la sección de los carotenoides. Los carotenoides es un grupo muy extenso de sustancias hidrofóbicas coloridas que son muy importantes en los pigmentos naturales. En las plantas, por ejemplo, determinan la pigmentación de las zanahorias, pimientos, azafrán, chiles. En los microorganismos son los que dan la coloración a las algas de la marea roja. En los animales, por ejemplo, en los flamingos, en los salmones, en las truchas, lo adquieren en la dieta, y también en México en el pollo, ¿sí? Se les administran para que el pollo tenga esa coloración anaranjada, ¿no? ¿Cuál es la estructura básica de los carotenoides? Pues son compuestos isoprénicos. Son cadenas de monómeros de isopreno con un par de extremos que pueden ser cíclicos o abiertos. Y hay dos tipos de grupos de compuestos dentro de los carotenoides: los carotenos y las xantofilas. Efectivamente, los carotenoides son muy importantes componentes de los alimentos. Se utilizan como aditivos en la alimentación humana animal, por ejemplo la croxina y vixina, que se extraen del azafrán y de la semilla de anato y que se utilizan para dar color a alimentos industrializados o en la cocina tradicional. La astraxantina es un aditivo que se utiliza para colorear la carne de peces, para darles tonos amarillos y rojizos que normalmente no tendrían. Por otro lado, como ya lo habíamos dicho previamente, el beta-caroteno es un precursor de la vitamina A, por lo cual es algo esencial para la salud. ¿Cuál es el valor nutracéutico de los carotenoides? Pues que son potentes antioxidantes y hasta anticancerígenos. Los carotenoides, en términos generales, son muy insaturados, y su fácil oxidación implica que se presenten cambios en su coloración en los productos en los que se encuentran, dependiendo de la edad, de la exposición a la luz y la temperatura. Entonces, los carotenoides son compuestos que están estructurados a partir de 8 unidades de isopreno. Son tetaterpenos, tienen 40 átomos de carbono, y aquí tenemos la estructura del isopreno. O sea, una cadena hidrocarbonada con dos dobles enlaces y 5 átomos de carbono conformados de esta manera. Y todos los terpenos son derivados de estas moléculas del isopreno. Los carotenos, como decíamos antes, hay dos tipos de carotenoides, carotenos y xantofilas. Los carotenos son la serie de hidrocarburos poliénicos puros, sin ningún sustituyente. Mientras que las xantofilas contienen oxígeno en forma de distintos grupos funcionales, como hidroxi, epoxi, oxo o carboxi. Entonces, esta sería la estructura básica de los carotenos, de los carotenoides,
Y los carotenos, aquí porque no hay sustituyentes, 8 unidades isoprenoides, son tetraterpenos. Y nuevamente recordemos, los carotenos solo contienen hidrógeno y carbono, y las xantofilas van a tener moléculas de oxígeno en diferentes grupos funcionales o nitrógeno eventualmente. Hablemos primero. Empecemos por los carotenos acíclicos, es decir, que no tienen ciclos en su estructura, esencialmente sobre las partes terminales, en los extremos. Estos primeros tres son intermediarios del licopeno. O sea, el fitoeno, fitoflueno o el psiccaroteno son intermediarios del licopeno, que es un caroteno muy importante en distintos productos de origen vegetal. Pasamos a otro grupo de carotenos que tienen un ciclo. Ejemplo es el gamma caroteno, con este tipo de ciclo aquí, y el beta-sea caroteno. Hay bicíclicos también, es decir, que tienen dos ciclos en ambos extremos, uno en cada extremo. Ejemplo de ellos es el alfa caroteno y el beta caroteno, que es el precursor de la vitamina A cuando se fractura a la mitad de la molécula. El siguiente grupo de carotenoides son las xantofilas, que se caracterizan porque tienen también pues, las unidades, 8 unidades de isopreno unidas, pero que tienen uno o varios átomos de oxígeno en su estructura en distintos grupos funcionales. Aquí vemos un hidroxilo, aquí un anillo furanósico, otro hidroxilo. Esta es la estructura básica de la flavoxantina, que es un colorante amarillo que se usa mucho en alimentos. Aquí vemos la luteína, que es el pigmento amarillo presente en la mostaza. Tenemos aquí un grupo hidroxilo, otro grupo hidroxilo. También tenemos hidroxiderivados, como la zeaxantina con dos grupos hidroxilo en los extremos y la luteína. Tenemos los oxoderivados, donde se forman grupos carbonilo, ¿sí? O ya sea en uno de los extremos o en los dos extremos. Aquí un ejemplo es la capsantina, que es el color típico del pimiento, o aquí de la astraxantina, sería que se presenta en el cangrejo crudo, pero cuando se combina con proteínas da distintos tipos de pigmentos azules, y el amarillo, que cuando se combina con otros pigmentos, con otras proteínas, da el pigmento verde. Cuando se cocina el cangrejo, se libera la astraxantina, que da el pigmento rojo típico. La cantajantina es otro colorante, otra xantofila que se utiliza como colorante alimentario muy abundantemente. Tenemos epoxiderivados, donde hay grupos epóxidos, aquí los podemos ver a ambos lados. La violajantina, la mutojantina con grupos epóxido, aquí también la luteojantina o la orojantina. Todas son derivaciones y están muy involucrados en el desarrollo de color en distintos productos alimenticios. Y finalmente vamos a ver los derivados que tienen grupos carboxilo. La vixina tiene dos grupos carboxilo, pero uno de ellos está formando un enlace éster, que una vez que está hidrolizado se convierte en la norvixina, que está aquí abajo. Entonces la norvixina tiene los dos grupos carboxilo libres, y en la vixina uno de ellos está esterificado. Y precisamente la vixina y la norvixina son los componentes principales del extracto de anato, que es un extracto oleoso o hidroalcalino que se obtiene de las semillas de racú o arbusto de Orleans y que da un color amarillo. Aquí vemos la vixina, que es el éster, ¿sí? Es un carotenoide soluble en aceite, debido a que tiene este éster metílico, y la norvixina, que más bien tiene una solubilidad en medios acuosos. Por eso es que la combinación de las dos es muy importante para
definir ciertos colores en distintos tipos de productos alimenticios. Finalmente llegamos aquí a las tareas de esta segunda parte de la presentación de los lípidos insaponificables y saponificables de la primera parte. Les recomiendo que las aborden para que reforcemos los puntos que tratamos en este tema. Les doy las gracias por su atención y esperemos vernos nuevamente en la próxima presentación, donde iniciaremos ya con la situación de el deterioro de los lípidos cuando sufren autooxidación o bien lipólisis.